pensaba leerlo, pero a lo mejor es muy largo. Bueno, vos fíjate. Puedo leer algunas cosas. Sí. Pero más que nada números y cosas. No sé. Bueno, buenas tardes. Es otra reunión más del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. Para quienes no estén al tanto, nos reunimos una vez por mes en el Centro Cultural de España para discutir temas que están vinculados tanto a la traducción propiamente dicha como a cuestiones administrativas alrededor de la traducción, mundo editorial y también cosas que hacen a el funcionamiento de la lengua. La última reunión, estábamos hablando hace un rato, que fue justamente el simposio que hicimos sobre Joyce en la Biblioteca Nacional, ausente de... Te bajó la nota de concepto. Sí, pero te bajó la nota de concepto de todas formas. Va a ser subida en los próximos días porque había un problema con el audio y bueno, estábamos enterándonos ahora. Son 6 mesas que hay que subir. El resto están todas en el blog del club, que hay una entrada en el canal de la derecha que vincula a YouTube con justamente todas las reuniones. Hay una reunión ya programada para el primer martes de septiembre, todavía sin confirmar. Es posible que quien venga sea Lucy Collin, una traductora brasileña especializada en literatura anglosajona. Esperemos que se confirme todo. Ella es profesora en la Universidad Estatal de Curitiba. Bueno, y para el día de hoy tenemos la segunda mesa dedicada a China. La primera fue hace prácticamente 4 años con Miguel Petreca, en ese caso un traductor de literatura china, fundamentalmente de poesía china. Y en el día de hoy lo que vamos a tener es algo distinto porque Guillermo, que vive en China, justamente nos va a contar un poco cuál es la situación y la circulación de la literatura hispanoamericana en China. Todo esto está siendo grabado, entonces cuando llegue el momento de hacer preguntas, si es que las hay, esperen a recibir el micrófono, porque si no la gente que lo ve en sus casas no tiene una parte del discurso. Guillermo. Bien, bueno, gracias. Yo lo que pensaba era contarles un poquito de la experiencia de China y después leer algunas cosas más concretas que quizás sirvan más como datos, números y así. Con respecto a China, bueno, yo estoy viviendo en China, trabajo en la universidad, soy profesor ahí en la Universidad de Pekín, y después empezamos una pequeña editorial hace 1 año y medio más o menos. Entonces, lo primero que nos preguntan cuando es con respecto a las editoriales y todo es si hay editoriales independientes en China, porque casi todas o todas son del Estado. Entonces, digamos que sí y que no, porque hay 3 tipos de editoriales en China y las únicas que pueden publicar realmente, tener el ISBN, son las del Estado. Entonces, de esas 3 editoriales están las editoriales del Estado, oficiales, que son gigantescas, son como grupos editoriales, publican todo, y que tienen el ISBN. Las segundas, que le llaman empresas editoriales, que serían como las nuestras, que es como una empresa. Entonces elegimos el libro, hacemos la edición, todo eso, y luego lo que tenemos que hacer es comprarle el ISBN a la editorial del Estado. Entonces, oficialmente lo publica la editorial del Estado. Y en la tapa sale la editorial del Estado con el sellito, y atrás sale nuestro sello, de editorial nuestra o de todas las editoriales independientes, o por ejemplo Penguin o algo así. También el ISBN tiene que ser del Estado. Y entonces es como si lo publicaran ellos legalmente, pero bueno, la editorial independiente se ocupa de la distribución, de la venta, gana el dinero, el dinero es para la editorial independiente y todo. Pero el ISBN hay que comprarlo. Depende de la cantidad del tiraje, etcétera, el precio del ISBN. Pero más o menos son 10.000 yuanes.
que serían creo que 15.000 pesos, algo así. Claro, eso es difícil porque, por ejemplo, aquí o en Francia es obviamente gratuito y libre, o sea, cualquiera que quiera sacar un libro va y lo saca. Y después, entonces esas son las dos principales formas de edición que hay, las del Estado y las empresas editoriales, que son las más interesantes, que son las que publican autores, por ejemplo, Borges, así, son las empresas editoriales que lo publican. Y después están las otras que se llaman Minjean, que es directamente como están directamente afuera del mercado, que no tienen ISBN, no van a librerías, pero a veces venden muchos. Son los poetas o los primeros libros de ciertos escritores, todos esos, un poco como puede haber acá, y hacen 500 ejemplares, así. En las editoriales tradicionales, o sea, como los dos primeros tipos, en la tirada mínima son 10.000 ejemplares, ¿no? Cuando aquí se dice que son 1.000, pero a veces son menos también. Después, ya voy a leer algunas cifras, pero después les quería contar quiénes son los traductores en China. Y en ese me baso, digamos, en la experiencia más en la universidad, porque donde yo estoy en la universidad que se llama de español. Los chicos se llama al final de 4 años, o puede ser el máster, que son 2 años más, se reciben de lo que se llama filología hispánica. Entonces, yo les doy una materia que se llama literatura española, que en realidad, como no es la Universidad de Literatura, es la Universidad Española. Entonces, tiene un año de literatura española para que, ya que van a tener ese título, por lo menos que sepan quién es el Quijote o así. Y entonces, ellos estudian esos 4 años y después inmediatamente empiezan a trabajar. A nosotros nos pasa que los chicos de 4.º año empiezan a faltar porque ya empiezan a trabajar. La mayoría empiezan a trabajar de traductores o de intérpretes o como de funcionarios para empresas chinas en América Latina y firman el contrato antes de terminar, porque hay tanta necesidad de chinos bilingües en español que, digamos, firman antes de tener el diploma para saber que van a ir con ellos, las empresas. Y como ya hace 3 años que estoy, ya tengo contactos con los ex alumnos. Casi todos están en Bolivia, algunos en el sur de Argentina, otros en Venezuela, y están trabajando ahí para empresas y así. Todos esos no son traductores literarios, pero bueno, algunos de esos, los que se reciben, algunos van para traductores literarios. Por ejemplo, nosotros publicamos ahora un libro que nos pareció una buena mezcla entre un libro que está bien escrito, que es literario, y que al mismo tiempo lo podíamos vender, y que es la biografía de Messi. Pero es una buena, de Leonardo Faccio, que es un periodista argentino. Y el traductor es recibido ahí de la universidad donde estoy yo. O sea que hizo eso, hizo los 4 años y después hizo 2 años más y después empezó a trabajar en la universidad en donde estoy yo. O sea que es un colega mío. No sé si les interesa saber cuánto cobran los traductores en China. Interesa mucho. Sí. Están muy mal pagos en China. El estado de los traductores es muy malo. Y por ejemplo, para nuestro libro, que no sé si se puede decir, que tiene 200 páginas, le pagamos $2.000. Y fuimos bastante buenos comparados con los otros editoriales. Aparte nosotros fuimos bastante, no sé cómo decir, convenientes para él, porque le pagamos la mitad antes de comenzar y la mitad cuando termine, un poco cuando el libro esté publicado en realidad, porque en China hay todo un problema que lo tienen que leer el censor oficial y luego lo devuelve, entonces quien tiene que hacer los cambios es el traductor, no lo lee el censor oficial y todo eso, entonces hasta que el libro está publicado pasa mucho tiempo. Pero por ejemplo, el mismo traductor
publicó otro libro también de Messi, pero un libro que se llamaba Messi, la selección argentina, no sé, y a él se lo pagaron cuando el libro se publicó. Entonces él hizo el trabajo un año y el trabajo se lo publicaron le pagaron 3 años después, porque la editorial no publicaba la traducción. Entonces, esas son las condiciones de los traductores en China, no es muy buena. Y entonces otra parte importante de la traducción que influye en la traducción es que el gobierno tiene que leer todas las versiones. Entonces ese es un problema. Además es un problema para la editorial porque no solamente tiene que pagar el ISBN, sino que hay que pagarle al lector. Un lector del gobierno hay que pagarle, y mientras más complicado sea el libro, si es político o si es demás, más hay que pagarle. O sea que, bueno, por un lado te censuran y encima hay que pagarle. Y entonces esa persona lo lee y después el problema es que si lo rechazan no te dicen por qué, no te dicen si hay posibilidad de cambiarlo, no te dicen quién lo rechazó, porque hay como muchas escalas. Entonces es posible que uno pague el ISBN, pague el lector y el libro no se publique porque lo rechaza. Entonces lo que pasa es que la mayoría de los editores sabe dónde está el límite, entonces directamente hay como una autocensura. Nadie manda, si hay un libro sobre el Tíbet, nadie lo va a mandar a leer, porque es obvio que van a decir que no. Entonces, una pregunta, Guillermo, ¿en qué consiste la censura? ¿Qué tipo de libros son susceptibles de ser censurados? Sí, dicen que hay 3 motivos que son censurados: la violencia, el sexo y la política. Por ejemplo, el libro famoso de ahora, 50 sombras de Grey, no se publicó en China porque tenía las 2 primeras cosas. Y después la política, obviamente que es muy difícil. Por ejemplo, los temas difíciles, por ejemplo, Tíbet o las minorías chinas, o Tiananmen, todo eso es directamente presentarlo, es hasta peligroso, digamos, así que peligroso en el sentido que te pueden multar o nunca más autorizar un libro y así. Entonces, esos son los 3 motivos que hay. Pero como no te dicen cuáles son bien los motivos, a veces depende de la suerte y del lector que toque, así. Entonces, bueno, esos son las 3. Y luego hay otra cosa con respecto a la traducción en China, y es que la mayoría de los libros importantes se traducen entre varios, la mayoría de los libros se traducen entre varios traductores. Entonces, y muchas veces contratan a un profesor famoso de a una universidad o algo, y el profesor recibe el dinero y 4 o 5 traductores, a veces estudiantes, hacen la traducción y después el profesor la revisa y la firma. Y bueno, se queda con una parte del dinero y paga un poco. Entonces, la traducción, la mayoría de los editores se quejan de que es muy difícil encontrar traductores buenos. Cuando encuentran uno, tienen que esperar a que esté disponible, porque tienen como agendas muy, muy apretadas. Después hay otra cosa rara, es que en muchos casos los chinos que aprenden una lengua traducen a esa lengua. Por ejemplo, los chinos que aprenden español a veces traducen del chino al español. Y por ejemplo, ahora antes de venir me contactaron, no sé cómo, de una empresa que hacía videos. Y me dijeron que había una empresa también del gobierno que quería tener un video de 15 minutos presentando, su empresa en diferentes lenguas. Entonces necesitaban a alguien que lea en español para hacer el video. Entonces yo fui, me puse en el coso para grabar como se graban los discos, y cuando empecé a leer la traducción, no podía grabarla por lo gracioso que me reía. Y yo les tuve que decir, la traducción no es posible esta, no es... Lamentablemente no la traje porque... No sé. Sí. Cuando te contrataron sabían que eras cordobés, ¿no? Sí, encima no les importaba no, aparte me preguntaron, ¿el español de Argentina es igual del de España? Y yo les dije que no, y me dijeron, bueno, necesitaban, y yo les dije que sí.
Entonces les pregunté y justamente era un chino que había traducido del chino al español. Y no se puede, es como nosotros si traducimos al chino, por más que estudiemos toda la vida, supongo que nunca lo vamos a hacer. Después, otra anécdota parecida es, lo hicieron lo mismo con el libro más importante que hay para los chinos ahora, que son los discursos, para el gobierno y así, que son los discursos de Xi Jinping, del presidente. Una china los tradujo al ruso y lo publicaron al ruso, en Rusia. O sea que las tiradas ya se imaginan cómo es el mercado ruso. Y la traducción estaba tan mal hecha, se empezaron a reír la gente y todo, que lo tuvieron que retirar de las librerías. Y o sea, si acá se publican 1000, en Rusia se publicarán de ese tipo de libros publicados por el gobierno y todo, no sé, posiblemente 1 millón y así. Entonces, 1 millón de libros escritos en un ruso, imposible de leer, imposible de leer. Se lo tuvieron que devolver y transformar en pasta de papel porque era imposible. ¿Qué pasó con la traductora? No, dice que no le hicieron nada. Yo pregunté justamente lo mismo y dice que no, porque a ella se lo habían encargado y dicen que no le pasó nada malo. Nada malo, no la echaron, nada malo. No, ella es profesora en la universidad de ruso y siguió siendo profesora. Pero ese es el problema. Y yo pensaba traer algunos carteles que había que he visto. Me pareció que era muy como un pastelazo, no sé cómo se dice, un chiste muy... Traer los carteles que hay, hay páginas de internet o mismo que yo he sacado por ahí, de las traducciones que hacen los chinos, que son increíbles, que las tengo en los trajes, pero las traducciones que hacen al inglés. Yo no sé, a mí me parece que muchas veces lo importante es que se vea en inglés y parezca en otra lengua y después piensan que nadie lo va a leer. Pero es terrible, terrible. Bueno, eso es terrible. Y entonces eso también es una idea de la lengua extranjera. Yo no quise traer todos esos carteles que hay así muy graciosos, con traducciones muy graciosas. Por ejemplo, hay una que fuimos a un parque de minorías raciales, porque en China hay 56 minorías raciales, y en inglés decía parque racista. Sí, decía Racist Park. Y yo, era increíble que hayan hecho eso. Y yo digo, me parece, porque son los chinos que traducen. Después hay otro supermercado muy famoso que también vi la foto, que se llama Server Error. Y dice que es porque se llamaban 2 hermanos en chino y quisieron ponerle 2 hermanos en inglés. Y que cuando pusieron en Google o en Baidu, que es como Google, no anduvo internet. Entonces le salió Server Error y ellos pensaron que eso significaba 2 hermanos y pusieron todo eso. Bueno, hay muchas, sí. Eso es increíble, pero no lo quise traer porque me parecía así muy directo, pero en realidad me parece que sirve para pensar cómo ven ellos la lengua extranjera. Al ser un país tan grande, una lengua tan importante, a veces piensan que no existe, o no sé cómo decirlo. Eso es algo. Después, bueno, sí. Tengo una pregunta Sí. yo. ¿Qué es lo que traducen de Hispanoamérica, por ejemplo? Sí, de Hispanoamérica lo que traducen depende. Las editoriales oficiales lo que traducen son todo el boom latinoamericano, fue muy importante porque tenían afinidades supuestamente ideológicas y todo eso. Luego ellos se guían mucho por los premios. Los premios son los que los guían directamente. Y luego hay una cosa rara, porque nosotros ya trabajamos para una editorial oficial muy grande, y ellos entonces nos dicen, el Estado, el gobierno tiene que proponer cultura al pueblo. Entonces el gobierno tiene que tener editoriales. Y después dicen, bueno, pero las editoriales son del pueblo, entonces no pueden perder dinero que es del pueblo. Entonces publican Harry Potter. Es raro porque son editoriales del Estado, pero con una lógica totalmente comercial salvaje.
Entonces, ellos se guían por premios, por realmente una lógica de venta que tienen que vender, y si no venden, los pueden echar o castigar, o en el sentido de que nosotros conocimos un editor que estuvo 6 meses sin sueldo porque había hecho perder dinero con unos libros. Entonces, las editoriales oficiales no publican nada riesgoso. Riesgoso en el sentido de perder dinero. Realmente tienen que ir a lo seguro, premios, alguna cosa, por ejemplo, Moyan habló de ciertos escritores y después se publicaron, y así. Y luego las editoriales, que son estas que se llaman empresas editoriales, sí se arriesgan un poco más y publican cosas interesantes. Libros que no son tan obvios. Por ejemplo, nosotros somos amigos de una editorial que el chico publicó entrevistas de Borges, que digamos no es tan obvio como libro, o ¿cómo se llama? Samantha Schweblin también, que también, por ejemplo, bueno, por supuesto es conocida y todo, pero es menos obvio dentro de un catálogo que no es todavía como sea Cortázar, así. Entonces, es eso, las editoriales oficiales publican o lo obvio, lo que va a vender sí o sí, inclusive cosas muy comerciales españolas, que a mí también me pidieron que lea un libro de una cosa de la espada, como si fuera Harry Potter, porque había vendido mucho en España y así. Yo hice un reporte, digamos, negativo y lo publicaron. Así que no les importó mucho mi opinión, porque me pidieron que yo dé opinión en mi opinión y haga un pequeño textito, y no les importó, lo publicaron porque el libro se había vendido mucho en España, era un libro como Harry Potter. En términos sí. de géneros, ¿cuáles son los...? Sí. Bueno, nosotros hicimos nuestra editorial, pero trabajamos principalmente como consultoras para otras editoriales. Entonces, por ejemplo, uno de nuestros principales clientes es Hachette, que quiere publicar en China y está un poquito perdido. Entonces, ellos hicieron un estudio de mercado así. Entonces, ellos nos piden cada mes, entre otras cosas, lo que tenemos que hacer es proponerle 12 libros por mes. Y ahí nos especificaron bien los géneros que se venden según el informe que ellos tienen, que son biografías de personajes claves. También el tamaño de las ediciones en China hace que sea muy difícil jugarse por algo raro. Entonces, biografías de Beckham, biografías de reyes, de ricos. Después, autoayuda. Después, un género que vende muchísimo ahora es autoayuda para emprendedores. Gente que quiere poner su negocio, las 5 claves del éxito, para, no sé, todo lo que tiene que ver con eso, porque ahora en China hay como un sentimiento de negocios, de algo así, que es lo que más vende, y todo el mundo sueña con ser emprendedor y demás, empresario. Y luego ciencia, tipo divulgación de ciencia, pero más o menos neurología, de moda, así, cosas así, y sobre todo del inglés. Esos son los géneros que más venden. Y literatura, los que más venden son los autores locales y contemporáneos, y con algunos excepciones que puedan ser, como por ejemplo García Márquez se vendió muchísimo. Fue el extranjero más vendido en 2013. Pero eso porque había estado mucho tiempo sin publicar en China. Por la piratería él no quería publicar en China, porque había visto muchas traducciones malas, libros malos que a él no le gustaron, y dijo que nunca iba a publicar en China. Y ahí se murió. Aparte se murió, es cierto, eso también. Entonces, publicó y se murió, entonces fue todo junto. No, y aparte, Mo Yan, que era el premio Nobel, estuvo todo el tiempo hablando de él.
de García Márquez, todo el tiempo hablando de García Márquez, que era su gran inspiración, y eso lo ayudó mucho. Entonces, ese tipo de autores vende mucho. Que respecto de todo digamos, lo que se traduce en China, ¿qué lugar ocupa lo que se traduce del castellano? Muy poquito, muy poquito. No tengo cifras exactas, pero yo he hablado con editores y ella me decía que el 85% que se traduce viene del inglés y el 15% para todas las otras lenguas. El segundo puesto después del inglés de traducir es del japonés. Después hay traducciones del ruso, hay traducciones de todas las lenguas. El español está bastante bien, está entre los que más se traducen, pero el inglés es, como supongo en todos los países, pero más allá, completamente lo que más se publica. Por ejemplo, nosotros trabajando para esta editorial, para Jet, ellos nos dicen, tienen que ser del inglés. Y si es de otra lengua, hay que explicar por qué. Porque dicen, ¿por qué publicar a un médico argentino? Tiene que ser que se gane el Nobel o algo, por ejemplo, si es un libro de ciencia. Pero en cambio, si es un libro de ciencia publicado con un nombre en inglés, ya está, no hace falta explicar. Sí, yo había traído un pequeño texto, pero no lo voy a leer todo porque bueno, justamente nos preguntan, eran las preguntas esas, pero algunas cositas que pueden ser interesantes. Bueno, puse de dónde saqué las cifras y todo eso, pero quizá no hace falta. Simplemente voy a ver algunos datos que son importantes. Por ejemplo, en 2014 se publicaron en China 448.000 títulos diferentes. O sea, 448.000 títulos oficiales, ¿no? Sin contar las publicaciones, esas Minyan. Y hay que tener en cuenta también que todas esas, lo mínimo son 10.000. Entonces, ¿cuánto es 448.000 por 10.000? Bueno, son muchísimos libros que salen cada año. Luego, hay otro dato que me pareció interesante que saqué de una página oficial china que decía que los chinos leen solamente en libros de papel 4,3 libros al año promedio de libros en papel que leen los chinos. En esa encuesta salía, por ejemplo, los surcoreanos, que leen mucho más, leen 11 libros al año. Luego los estadounidenses, 7. Los franceses, 8,5. México, 2. Colombia, 2. Brasil, 4. En esa lista no salía Argentina para comparar, no sé si sabe. Entonces, como que China está en una promedio en el medio de la cantidad de libros que leen, más o menos 5 libros al año leen en promedio los chinos. Luego, en volumen de venta el año pasado, no sé si son datos, voy a pasar algunos que pueden ser interesantes. Se vendieron en papel 50.000 millones de yuanes, decía esta página, que son 8.000 millones de dólares. Bueno, todos esos datos. Después, el 64% de los lectores chinos compran los libros de papel en Internet. O sea que, casi todos, y casi todos con el teléfono. El teléfono es el mercado de los teléfonos más grande del mundo. Es el mercado online más grande del mundo. No me acuerdo cuánto también. Todos están con el teléfono y es muy raro porque, por ejemplo, a veces las clases se detienen y 2 chicos o 3 salen y yo le digo, ¿pero por qué se van? Dice, no, es que llegó el vendedor de Taobao, el que trae. Taobao es como, ¿cómo sería? Como Mercado Libre o así Entonces llega el chico con la moto y todos los chicos se van en medio de la clase a buscar los productos que compran. Con el teléfono compran todo. Sí. Te pregunto, sí. ¿Existen físicamente librerías también, me imagino? Sí. Existen físicamente. Algunas dependen del Estado y no son muy buenas. Y hay algunas independientes que sí son muy buenas, de gente que ama la literatura, se pone en empresas. Nosotros somos amigos de un chico que dice que
uno de sus negocios es, agarran edificios viejos así y trabajan junto con una inmobiliaria. Y ponen librerías, hacen lecturas y demás. Y la inmobiliaria le paga a ellos porque dice que así sube el precio de los inmuebles, teniendo una librería. Esa, bueno, es una buena idea. Pero sí dicen que, o a veces, porque él tiene varias librerías en Pekín, a veces directamente no le cobran el alquiler. Entonces, él puede tener la librería en un lugar que poco a poco se hace un lindo lugar, un lindo barrio y así, sin pagar alquiler, y gracias a eso sube el nivel de los inmuebles. La censura es para lo que se publica, pero no para lo que ingresa. O sea, si entran libros de otros países, ahí sí. Sí, el micrófono. Sí, el micrófono. Sí. Sí. Claro, lo que pasa es que si ingresan libros en inglés, no sé cómo será para los libros que ingresan en otras lenguas, pero seguramente también hay censura. Censura y demás. No sé cómo será el tema si ingresan libros de otras lenguas en la aduana o así. Yo sé que los libros que se publican en Taiwán así son muy diferentes y no entran a China, que es parte de China pero no es parte de China, y ahí esos libros no se pueden enviar a China, y allá se publica mucho más libremente. Entonces, después, si hay libros que se publican, por ejemplo, acá, y uno quisiera enviar, no sé si habrá alguien que los lea. Sí, bueno, digamos que también no voy a leer todo esto, pero lo voy a mandar si después lo quieren poner en el blog. Pero la última cosa que me pareció interesante es que surgió una literatura para el teléfono. Como todos los chinos leen en el teléfono, que es una literatura muy interesante, que son como folletín. Sale raro. Está viendo un eco, Javier, si hay alguna intervención del gobierno chino. Sí, debe ser eso, ¿verdad? Sí, debe ser eso. Y no, entonces hay una literatura para el teléfono, que son como folletines que se publican cada día o cada mes, muy cortitos, y eso es como un furor ahora. Eso es muy interesante. Los otros, el último pequeño dato que quería dar es que los libros son realmente muy baratos, comparado aquí, es decir, que lo mismo que sale una cerveza, sale un libro. Entonces, es raro, no se regala un libro, por ejemplo, como es acá, porque es un objeto muy barato y personal también, que cada uno se lo compra. Entonces los libros son muy baratos, pero también al contrario de lo que pasa acá, los escritores viven de su trabajo de escritor, y muchos muy bien. Y el último dato también que encontré en la misma página que me pareció interesante, salía la lista de los escritores más ricos de China, y salía, bueno, el 2014. El escritor que más rico de ese momento es uno que justamente escribe con esas cosas para el teléfono, pequeñas series, y bueno, es un escritor que tiene 34 años y vendió el año pasado, en 2014, 19,5 millones de yuanes, o sea, 20 millones de yuanes, es decir, un poco más de 3 millones de dólares el año pasado. Después, esas son las ventas. Dice, por ejemplo, la mayoría de los escritores que estarían en esta lista, que como de 100 personas, casi todos habían vendido más, por eso estaban en la lista, más de 1 millón de yuanes en el año, en 2014. Ese es el último dato que quería dar. Sí. Una cosa que te pregunto ahora es en el otro sentido, o sea, de la misma manera que hay un cierto interés en traducir literatura extranjera en China, los chinos también tienen un interés importante en publicar literatura china en el extranjero. Sí. ¿Qué programas tienen para eso? Sí, hay un interés enorme, por eso yo decía, nosotros creamos nuestra propia editorial, pero trabajamos principalmente como consultores para otras editoriales, principalmente para una editorial del gobierno chino. Hay un enorme interés del gobierno chino en que se publique literatura china en el extranjero.
y están como frustrados y dicen ¿por qué no? Con el cine lo están logrando poco a poco, en casi todas las bienales o cosas que se hacen, hay películas chinas, pero en la literatura todavía no lo logran. Y entonces realmente entonces están poniendo mucho dinero el gobierno chino. A nosotros, por ejemplo, nos piden que contactemos con editores y demás. Y también tienen un programa donde pagan la traducción y muchas veces hasta la impresión de los libros. Entonces tienen programas para pagar la traducción. Por eso es interesante, si hay editores que quieren publicar literatura china, la traducción puede estar paga. ¿Y qué tipo de autores se promocionan? ¿O es una cuestión que depende del editor extranjero? Ahí está. Lo que pasa es que ellos quisieran que se publique cierta clase de literatura afuera, y es una literatura de escritores que están más cerca del partido, todo eso, y que son más aburridos. Entonces esos no los pueden vender, entonces venden otros que están dentro del catálogo de su editorial. Y lo que sí, ellos tienen mucho cuidado de que tratan de que no se publiquen autores que estén en contra del gobierno o que den una mala imagen del gobierno y así. Por supuesto, si hay de esos escritores, primero que no van a estar publicados en China, por lo cual es muy difícil que un extranjero los descubra, salvo algunos casos que se hacen famosos, como hay una poeta que se hizo famosa por el Tíbet, entonces ella es tibetana, entonces fue publicada en Francia, en Italia y todo. Pero bueno, a ella le quitaron el pasaporte, la tienen ahí. Entonces, ellos les gustaría publicar los autores que son muy cercanos al gobierno. Como no siempre funciona, publican otros autores que en lo posible estén afuera de política. Y los que están abiertamente en contra del gobierno, además, no publican ni en China ni en el extranjero, a no ser que tengan la suerte por otro lado de llegar. Sí. Y te pregunto, y ahora otra cuestión, hay países que subsidian las traducciones, pero que eligen determinado tipo de sesgo, vale decir, por ejemplo, Francia no privilegia textos clásicos, sino que en principio prefiere tratar de vender más a sus autores contemporáneos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con China y el mundo de su literatura clásica, por ejemplo? Claro, eso también interesa mucho, porque es una manera de presentar a China, y eso también inclusive lo hacen directamente y lo publican en China. Lo publican en China en español, o en otras lenguas, y eso les interesa mucho, publicar a los clásicos chinos. Para ellos es parte de la marca china, no sé. Entonces realmente les interesa que se publique eso. Ellos mismos los traducen, pagan la traducción, pagan la impresión y lo publican muchas veces las editoriales chinas, con el sello de la editorial china, y después directamente las regalan a los institutos Confucios de todo el mundo, y los distribuyen. Eso hay libros en nuestra universidad, hay muchos libros en español clásicos chinos que son publicados por las editoriales chinas en otras lenguas, en todas las lenguas. Sí. Bueno, llegados a este punto, me parece que lo mejor es abrir la cuestión para preguntas que quieran hacer, así que si esperan recibir el micrófono y no como hizo hace un rato ella. ¿Alguna pregunta? Gracias. ¿Cómo es más o menos la mecánica de selección del material extranjero para traducir y publicar en China? Me imagino, espero que no lo hayas explicado antes de que yo llegara, y si es así te pido disculpas. Supongo, por otro lado, que la enorme proporción de material en inglés se debe al empuje de los agentes y los países, digamos, respectivos, y supongo que también
es mayoritariamente literatura o textos en inglés. Si no fuera así, por favor, corregime. Pero, ¿qué otra cosa, si hay alguna, explica que sea básicamente, que sean textos en inglés lo que se publica en esas proporciones tan notables? Sí. Bueno, sí, lo que más se traduce del inglés por cuestiones obvias, por la fuerza que tiene el inglés y la fascinación que tiene China por Estados Unidos. Los chinos ven series, ven NBA, ven todo eso. Las series norteamericanas son famosísimas. El año pasado prohibieron, realmente no sé por qué, Big Bang Theory, y mis alumnos estaban llorando. Sí, estaban quejándose y no sabían por qué, pero lo que tiene de bueno, no sé qué, ese tipo de prohibiciones es que los alumnos que tienen 23 años enseguida encuentran la forma de verla en otro sitio y con una cosa, pero estaban pasándose entre ellos datos para poder ver Big Bang Theory saltando el bloqueo del gobierno. No me acuerdo por qué la habían prohibido, pero todas esas, las series, y entonces de ahí a pasar a la literatura es muy obvio, digamos. Yo creo que es por eso, es por la gran fascinación que tiene Estados Unidos con China, China con Estados Unidos. Sí. Y después el proceso de selección, no, es como decía recién, depende del tipo de editoriales. Hay editoriales independientes así que realmente funcionan como funcionan acá, es decir, por un libro que encuentren y que les guste. Hay algunas editoriales, por ejemplo, hay una editorial muy grande china que se llama Shanghai 99, que la editora es española y es muy buena. Entonces ella tiene así ideas, por ejemplo, quería publicar a Pablo Cascadian, que es muy interesante, o quería publicar a César Aira. César Aira, ya hay una editorial china que compró muchos todos los derechos, entonces ahí no se puede publicar. Pero entonces, por ejemplo, ella es extranjera y está en la editorial china, entonces ella funciona como una editorial de acá, que simplemente las ideas que vaya teniendo. Entonces las editoriales, como decía recién, del gobierno, más los premios y así. Y las independientes, como acá, el gusto que les vaya saliendo. Pero sí que al ser tiradas tan grandes, tienen que ser muy enfocadas. Nosotros, creo que en Argentina, al ser tiradas más pequeñas, podemos correr el riesgo de publicar a alguien que no se va a vender, que aunque sea, porque bueno, si uno hace una tirada de 500 ejemplares y pierde el dinero, no es tan grave, pero si uno hace una tirada de 10.000 ejemplares o de 50.000 ejemplares y los libros no se venden, es muy grave. Después, otra cosa con respecto a la distribución es, las librerías piden y generalmente piden muchísimo cuando el libro está por salir o acaba de salir. Y después, cada octubre, una vez por año, se hace el balance. Y si el libro no se vendió, se devuelven todos los libros que no se vendió. Están un año en librerías. Y todos esos libros son como toneladas de libros, toneladas, todo eso se transforma en pasta de papel. O sea que todos esos libros que se publican así, obviamente las editoriales independientes y así, defienden el libro, lo tienen más, no lo destruyen tan rápidamente, pero la mayoría de las editoriales destruyen el libro después de un año. Entonces, se publica muchísimo, tiradas muy grandes, y se destruye muy rápidamente, así que le tienen que pegar con el libro, porque si no, es un costo muy grande. Destruirlo es un costo, transportarlo es un costo, así que... sí. ¿Alguien más? ¿Se sabe algo de los censores? ¿Dónde se forman o quiénes son? ¿O se estudia para ser censor? ¿O tuviste algún alumno que después terminó siendo censor? Realmente no sé bien quiénes serán. Supongo que son simplemente
gente que trabaja para el Estado, que lo hace porque no tiene otra cosa que hacer. Yo trabajé 2 años en una agencia de prensa y entonces ahí hicimos una entrevista para La Nación a un censor, no de los libros, pero sino de Twitter, de Weibo, que es como sería Twitter. Y entonces a él lo entrevistamos ahí para La Nación, nos contó todo, obviamente no nos dio, no publicamos su nombre y así. Pero él decía que él simplemente acababa de terminar el secundario, tenía 20 años, y encontró un amigo que le propuso, que le dijo que había entrado a trabajar ahí, y entró a trabajar como censor en Twitter. Porque en Twitter, ustedes saben, el Twitter chino es lo mismo, bloquean los mensajes que no sean convenientes. Entonces él nos decía que era una persona completamente normal, como un chico de 20 años que se acaba de recibir, y que trabajaba de eso. Él trabajaba 8 horas por día, ganaba 5.000 yuanes, que serían más o menos 7.000, 8.000 pesos, y él dice, está bastante bien, vivo de eso, no tiene nada de malo, dice que simplemente los amigos lo cargan un poco, que no es muy popular trabajar de eso porque generalmente es un poco pesado, y él decía que simplemente porque Twitter, mejor dicho Weibo, que es como Twitter, es una empresa privada. Entonces está en el medio, tiene que dejar que estén contentos los usuarios para que sigan usando Twitter, Weibo, y al mismo tiempo tienen que dejar contento al gobierno para que no los bloquee. Entonces lo que hacen es dejar el mensajito, el tweet, mayor cantidad posible de tiempo antes de que el gobierno los bloquee, les diga. Entonces ellos son privados, el gobierno no bloquea ahí, pero el gobierno le manda a Weibo y les dice, esta palabra no, esta palabra no, esta palabra no. Y si tienen esa palabra, el gobierno sanciona a la empresa, no al usuario. Entonces yo puedo publicar en Weibo lo que quiera, pero el que va a ser sancionado es Weibo. Entonces, por eso Weibo se cuida muy bien de cortar los mensajes. Entonces, bueno, el chico nos decía que él sí le daba tristeza bloquear los mensajes cuando salía uno que decía si dice algo contra el gobierno, simplemente tag, delete y punto, lo borraba. Él decía que lo más feo para él era trabajar en el turno noche, porque porque aparecían todos y dice que principalmente entonces ahí borraban los de sexo. Y dice, no entiendo por qué alguien tuitea esto, fotos y así. Entonces tenía simplemente que borrar. Entonces, en el caso de Twitter, él decía que más que nada borraba contenido sexual, que dice político no había mucho para él de borrar. Entonces, así, en el caso de Twitter, una vez conocí un censor que lo entrevistamos, pero después, para el gobierno no sé bien quiénes son los censores, creo que nadie sabe bien y que hay un sistema que le llaman de triple censura, o sea que primero lo lee uno, después el otro, y si los 3 lo bloquean es que no va, si 2 lo bloquean y uno no va y así. Y es realmente muy, muy burocrático y difícil de saber. Pero lo que sí entendí viendo casos y demás, que es gente totalmente normal, que como nosotros, que simplemente lo hace por un salario y se gana la vida y ese es su trabajo y no les importa demasiado, Una pregunta, Guillermo, digamos, nos salimos un poquito, pero ya que estamos te pregunto, ¿y qué pasa con Internet entonces? Claro, bueno, Internet es gigantesco. Con respecto a la censura, por supuesto está con ciertas censuras. Por ejemplo, Facebook está bloqueado, YouTube está bloqueado, Twitter está bloqueado. Dentro de Twitter, Weibo, los mensajes que no sean convenientes están bloqueados, los borran. Entonces es un Internet con muchas restricciones. Cuando está bloqueado The Guardian, está bloqueado El País porque publicó una cosa en contra de los políticos del gobierno, está bloqueado Times, todo eso. Entonces los extranjeros que vivimos allá no podríamos vivir si no tendríamos una cosa que se llama VPN, que es un servicio que se paga, sale $2 por mes y dentro de tu computadora y es como si estuvieras en otro país.
Entonces, gracias a eso yo puedo estar en Facebook o Gmail también, está muy difícil de entrar. Entonces, Internet funciona, pero con muchas restricciones. Pero bueno, la mayoría de los chinos ni se dan cuenta, porque ellos no necesitan Facebook, tienen otro sistema, no necesitan Twitter ni nada. Así que sí, Internet es una cosa importante con respecto a la censura. Sí. Sí, sí. ¿Alguien más? ¿Cómo? Espera. Sí. Gracias. ¿VPN es las redes privadas virtuales? ¿Es eso? Sí. Sí, 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 sí. Es un sistema y se paga, todos los extranjeros tienen, y algunos chinos tienen, todos los extranjeros tienen. Y algunos chinos, algunos alumnos míos tienen, que quieran tener Facebook, así. Pero lo que hace el gobierno chino, yo siempre me pregunto por qué no bloquean directamente el VPN. Dice que no les importa porque es simplemente un grupito de extranjeros que lo tienen. Lo que hacen es bloquear lo máximo posible para que el VPN necesita una tecnología cada vez más compleja y entonces sea más caro. Entonces menos personas van a acceder a eso y va a ser un grupito pequeño y no muy revoltoso. Entonces, si el VPN sale $2 por mes, quiere decir que la mayoría de los chinos no lo van a usar. Entonces, lo que hacen es no bloquear el VPN, pero hacerlo, molestarlo lo suficiente para que se vuelva caro. Entonces, sí, eso son redes privadas. Entonces yo puedo elegir en qué país estoy virtualmente. Y ahí no tengo censura, por supuesto, no sé. Sí. Puede ser una constatación simplemente. La mecánica de los editores es la de cualquier país, digamos, occidental. Van a las ferias, eligen ahí el material, etcétera, y aparte recibirán de de los agentes distinto material allá. ¿Es eso, verdad? Sí, sí, es totalmente así. Es exactamente igual que cualquier otro mercado. Sí pasa mucho que las editoriales grandes o del Estado tienen que tienen dos frentes, ¿no? Por un lado los lectores y por el otro lado lo que sería el gobierno y así. Entonces ahí tienen que estar midiendo entre los dos. Pero realmente es muy enfocado al mercado y es parecido a como se haría en otros países. Sí, sí. ¿Puedo agregar otra, Jorge? Sí, sí, por favor. En cuanto a las traducciones, por ejemplo, supongo que no es fácil encontrar traductores de chino a lenguas occidentales que lo hagan bien, supongo. Sí. Pregunto si tienen como estudiado alguna mecánica que, por ejemplo, que digamos, si hay un buen traductor del chino al francés, después, por ejemplo, al español o al inglés se traduzca de ese original en inglés, en francés y así. No tienen ellos una mecánica. Lo que sí hay es cada vez más una conciencia de los editores de aquí, de Francia y así, de saber que no se puede publicar, traducir desde el inglés al español un autor chino. Me parece que hay una conciencia, entonces cada vez se buscan más autores. Lo que sí ellos sí tienen un programa para que la gente estudie chino. Entonces hay muchísimos extranjeros que están allá con becas estudiando chino. En mi edificio estaba lleno de italianos que estaban estudiando chino gracias al gobierno chino. Había una chica de Argentina, peruanos, bueno, en fin. Eso sí que ellos promueven que se estudie chino. Después promueven que se traduzca gracias a los programas que pagan la traducción. Después yo no sé si ellos ya miden la calidad al francés o al español. Ahí ya yo creo que ya no miden. No tienen forma de medir la calidad, ¿no? Sí, pero yo creo que las traducciones, digamos, hay mucha conciencia ya en los países, como Francia tiene mucha conciencia de lo que es la traducción, así, entonces no le hace falta a China ver si la traducción francesa es buena o no.
Claro, no sé. No, pero ¿y la restricción esa por la cual no se puede traducir, por ejemplo, al español del francés, un original chino, eso a qué obedece? No es ninguna restricción, pero simplemente que se pierde mucha calidad, supuestamente, ¿no? Se pierde mucha calidad. Tuvimos Sí. muchas reuniones Sí. en el club justamente con las lenguas que no tienen traducción, que no tenían traducción al castellano directo, fundamentalmente el ruso, el chino, el holandés, etcétera. En varias oportunidades los expositores demostraron de manera muy palmaria la gigantesca distancia que había entre el original y lo que finalmente quedaba en castellano cuando había una interposición del inglés o del francés, las dos lenguas de las cuales más comúnmente se traducía en otra época. El año pasado hubo una reunión que fue muy interesante con Omar Lobo y con Alejandro González, que fue realmente una clase magistral respecto de qué es lo que había pasado con Dostoyevsky en las traducciones españolas o en las traducciones argentinas de la primera mitad del siglo XX y lo que estaba pasando ahora, y vos no tenías la sensación de leer a dos autores completamente diferentes. En el caso del chino, donde hay menos traductores, o por el momento hay menos traductores que en otras lenguas, también te está acercando de una manera distinta. Y con el japonés pasó también un poco lo mismo. Alberto Silva, hace cosa de 6 años, dio también una clase espectacular donde mostró cuál era el proceso por el cual se llegaba a traducir un haiku, y era increíblemente complejo, y no se cumplía nunca traduciendo 3 versos del inglés o 3 versos del francés al castellano. Daban cosas completamente distintas, disparatadas y demás. O sea que esa traducción intermedia realmente no funciona, por lo menos no funciona en las grandes lenguas. Supongo que debe depender mucho de la calidad del texto intermedio, digamos. No necesariamente, porque también hay una cuestión que tiene que ver con la idiosincrasia que tiene cada lengua. Hay cosas que una lengua admite y otras que no, y entonces cuando vos tenés ese tipo de problema, no sé, para darte un ejemplo muy trivial, hay palabras en inglés que tienen 50 acepciones, y que nosotros tenemos que optar cuando las traducimos del inglés al castellano, pero probablemente en el original no hubiera esas 50 acepciones y no hubiera una sola, y no lo podés corroborar. Entonces, ¿qué es lo que estás leyendo? Pues, bueno, por distintas cosas, por ejemplo, el caso de Ulises reciente, por un tema de calidad, etcétera. A mí me tocaba traducir una novela menor de Nabokov, que él mismo con un sobrino pasó del ruso al inglés. Claro, él era el propio autor, perdón, él era el propio autor original. Hablaba incluso en un prólogo de las características de los verbos en ruso, etcétera, etcétera. Claro, además se tomaron un tiempo enorme, ¿no? Yo tuve que entregar el libro, por ejemplo, en 3 meses, y ellos, para el primer borrador, creo, él lo explica en el prólogo, algo así como que on and off, que les llevó, qué sé yo, por ejemplo, 6 meses o 2 años, ya no me acuerdo, tendría que repasarlo, 2 años, y después lo pulieron, creo que a lo largo de, por ejemplo, esos 6 meses. Y bueno, y obviamente él manejaba perfectamente el inglés, perfectamente el ruso, y se tomó todo el tiempo del mundo, ¿no? Yo lo que creo que ahí intervienen distintas lógicas. Una lógica es la que tiene que ver con la traducción a secas, otra es con la necesidad económica que te plantea traducir para una editorial que necesita publicar un libro en tal tiempo y en tal forma. Son cosas distintas y al mismo tiempo son cosas que van a suponer, si se quiere, operaciones distintas. Mucho más en el caso de que un autor está ayudando a traducirse a otra lengua. Tiene un tiempo totalmente distinto del que puede tener un traductor que está trabajando a sueldo para una casa editorial. Las lógicas son otras. Pero volviendo nuevamente a lo que vos preguntaste antes, está la cuestión esa que es absolutamente fundamental. Un libro tiene que pasar de una lengua a otra sin intermediación en lo posible. Y luego, como decía él,
pasa exactamente lo mismo. Un libro que tiene una cierta dignidad clásica, cada tantos años es vuelto a traducir, justamente porque la lengua no es la misma, la información que se tiene sobre la lengua y el autor tampoco es la misma, etcétera, etcétera, etcétera. Vos viniste a lo de Joyce y viste la diferencia que había entre un libro, la primera edición traducida en el 45, donde no había ningún aparato crítico, y las ediciones posteriores, sin contar esta última edición argentina, que ya no fue traducida por un solo individuo, sino por un equipo editorial. Entonces eso plantea ese tipo de cambios y demás. Hace unos años, me acuerdo, Leandro Wolfson habló sobre lo que había pasado con la traducción que hizo Amorortu de Freud, respecto de la traducción canónica que existía antes. Son trabajos que implican lógicas completamente diferentes y que, por otro lado, en términos comerciales muchas veces son inviables y hacen más al prestigio editorial o al prestigio de los traductores que a la lógica comercial lisa y llana. A mí lo que me preocupa, digamos, en lo que pensabas en lo siguiente, considero básico la capacidad de redacción del traductor a la lengua de destino, y en muchos casos el que interpreta un texto de la lengua que sea, muchas veces no sabe escribir, o se lo toma las disparadas, o no sé qué. Mi sospecha es, o mi hipótesis es, que debe haber un paso, por ejemplo, de un buen autor, digamos que bueno, en lengua original, china o rusa o japonesa, a un buen traductor o a un buen resultado de traducción, francés o alemán o inglés o español, el que sea, y de ahí también a un nuevo traductor o equipo de traductores eficaz en otra lengua, que se maneja bien con el libro intermediario. Supongo que no es lo que le fascina a las fábricas editoriales, ¿no es cierto?, a los grandes editores en series. Es que a los lectores tampoco les fascina eso. ¿A los qué? A los lectores tampoco les fascina eso. Mira, hay casos en la historia de gente que tradujo de lenguas de las cuales no sabía nada, pero lo hizo excepcionalmente, y lo hizo aparte también rodeado de grandes equipos. No sé, David Ferry, por ejemplo, es un especialista en traducir de lenguas que no conoce. La edición de él del Gilgamesh es la mejor que existe en inglés, y él no sabe una sola palabra de excepcionales. Y por otro lado, en algún momento va a aparecer alguien que va a decir una cosa distinta. Hay un caso muy particular, que es el de Ezra Pound, que sin saber chino, utilizando las notas de Ernest Fenollosa, le dio a Occidente lo que hoy en día se considera, o durante mucho tiempo se consideró, la poesía china. Y había un sinólogo muy importante, Arthur Waley, inglés, que era efectivamente sinólogo y que sí traducía del chino, y decía, bueno, las versiones de Pound son mejores que las mías en términos de poesía, pero en términos de chino las mías son más correctas. Y era cierto. Sí, por eso a lo mejor da un buen libro traducir del chino al inglés, del inglés al francés y del francés al ruso y del ruso al español. A lo mejor, como una experiencia, da un buen libro en español, si todos los traductores son buenos, pero obviamente después, si se compara el español con el chino, la fidelidad se pierde totalmente. Entonces, claro. Claro. El ideal es el mal menor, el ideal es tratar de que sea del original, si no es un poco... ¿Por qué? Porque yo creo que el ideal es el resultado. Ninguna editorial literaria lo ve bien ahora eso, ninguna editorial literaria. Thor lo hacía siempre, ninguna. Los primeros Murakami se traducían del inglés y está todo eso mal visto, el propio editor inglés lo transformaba mucho y ahora se vende mucho porque está traducido directo. El ejemplo que yo tengo en la boca está encargado con... Sí, pero es el mismo autor que se traduce a sí mismo. Sí, Esa es una excepción, porque me parece que es mucho más lamentable en general la mala traducción. Si el resultado final no es bueno, venga del original o venga de otro lado, no es bueno. Pero pensemos que hay un buen traductor en la mitad. Si vos propones un mal traductor de la lengua directa y un buen traductor indirectamente. Yo estoy hablando de gente o equipos y procedimientos adecuados, correctos y eficaces. Y lo adecuado es pasar de una lengua a otra. ¿Cómo no? Lo adecuado es pasar de una lengua a otra. Una tercera lengua puede ser... Pero no, ahí está. Por ejemplo, O
sea, si vos querés ir de Buenos Aires a Chascomús, te recomiendo que no pases por Mendoza. Ahora, si vos querés hacer ese viaje pasando por Mendoza, es probable que la pases bien, pero es otro viaje. Es otro viaje, ¿cierto? Bueno, con los libros pasa lo mismo. Yo querría ver, sinceramente, o sea, no he hecho el estudio, me gustaría ver, por ejemplo, esa traducción que revisó Joyce de Ulises, la francesa, y qué pasaría, suponga, que se toma la versión francesa y no el original en inglés, y eso se traduce, obviamente, uno o buenos traductores, lo que sea, a un idioma, a una lengua determinada. Yo querría ver, no sé, yo hace tiempo que leí la de Sala Soledad, me gustaría ver qué traducción es mejor. Si el resultado, supongamos, en Argentina, de el Ulises traducido de esta versión francesa, que supervisó Joyce además, pero podría no ser, podría ser un B, que no sé, y la de Sala Soledad. O sea, acá y acá, ¿cierto? Sin meter la nueva de este muchacho Savaloy. Yo querría ver eso, ¿eh? Sí. Bueno, pero podés ver eso gracias a que hay un montón de traducciones de Joyce, ahora 4 en castellano disponibles, más 2 o 3 en francés. Digamos, es otro tipo de trabajo. Acá estamos hablando simplemente de que exista un libro y que pase a otro lado. Y luego, con la cuestión suplementaria, hay lenguas que hasta el momento fueron muy exóticas porque en términos idiosincráticos o geopolíticos nos quedaron lo suficientemente lejos como para que no hubiera quien se hiciera cargo. Hoy, en la lengua castellana, prácticamente hay gente que se puede hacer cargo de prácticamente todo. Antes teníamos que recurrir a los expertos franceses y a los expertos ingleses. Y a veces los expertos también metían la pata. Con lo cual se metía doblemente la pata cuando se pasaba de una lengua a la otra. Ahora se puede chequear de otra forma. Pero bueno. Bueno, muchas gracias y nos vemos el próximo martes, el primer martes de septiembre. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Jefe.